Listo, entonces vamos a colocar como título clasificación de cuadriláteros. Listo, clasificación de cuadriláteros, recordando que todos los cuadriláteros son aquellas figuras que tienen 4 lados. Todas las figuras geométricas que tengan 4 lados son cuadriláteros. Al principio habíamos visto como un poco las clasificaciones generales, ¿no? Que se dividían en cuadrados, aquellos cuadriláteros que tienen todos sus lados iguales, que también están los rectángulos, que son aquellos que tienen 2 pares de lados iguales, 2 a 2, o sea, los del frente son exactamente iguales y paralelos también. Teníamos los rombos, ¿cierto? Bueno, los rombos eran aquellos que tenían todo, también, digamos que todos los lados medían exactamente lo mismo, los lados medían exactamente lo mismo, todos. Y bueno, tener en cuenta que eso es una de las características de estos romboides, y es que, perdón, de estos paralelogramos, y es que los ángulos del frente siempre miden lo mismo, los ángulos opuestos siempre miden lo mismo. Teníamos también el romboide, que bueno, que ahí lo que pasa con el romboide es que los lados opuestos son iguales, no todos los lados de la figura miden exactamente lo mismo como en el rombo, sino que en el romboide son los del frente. Siempre los lados del frente son aquellos que miden exactamente lo mismo. Pero pues bueno, estas eran clasificaciones de paralelogramos como tal. Paralelogramos como tal, entonces tener en cuenta que los paralelogramos van a tener siempre el lado del frente debe ser paralelo. ¿Listo? Recuerden que si de pronto tiene otra figura, pues no es un paralelogramo. Eso lo hace ser un paralelogramo, es que los lados opuestos sean paralelos. O sea, vayan hacia la misma dirección siempre. Que sin importar si yo lo estiro un montón, pues nunca se va a cruzar con la otra línea. Siempre van a ir exactamente hacia la misma dirección. Siempre los pares. O sea, el que está al frente, el lado que está al frente debe ser paralelo. No son los únicos cuadriláteros, entonces les voy a explicar un poquito qué clasificaciones tenemos para que no nos vayamos con ese vacío ahí conceptual. Entonces, en la clasificación de cuadriláteros tenemos clasificación general como tal, clasificación general de cuadriláteros, y en ellos existen dos. La clasificación general son los cuadriláteros convexos y cóncavos. Estas dos clasificaciones en la geometría son fundamentales porque de hecho luego se representan en muchos fenómenos. Yo les voy a explicar acá como un truco que me sirve a mí para saber qué es cóncavo y qué es convexo, porque no solo se aplica para cuadriláteros, sino para cualquier figura pues que cumple estas características. Cóncavo son aquellos que tienen una apertura hacia arriba, son aquellas figuras que, ¿cómo decirles? Que son como una coquita, ¿sí? Yo siempre lo he asumido como una coquita. Es como que si el punto de referencia es esto, voy a poner acá puntos de referencia, digamos, cóncavo va a ser así, ¿sí? Mientras que convexo es así. Cóncavo a mí me suena como coca, como si fuera una coquita, ¿sí? Todas las figuras que sean así encocadas hacia adentro, bueno, hacia un punto de referencia que ustedes tengan, eso es cóncavo. ¿Listo? Convexo siempre le va a dar la espalda como el punto de referencia. Siempre va a ser hacia afuera. Las cosas que van hacia afuera son convexas, mientras que las cosas que van hacia adentro se encocan un poquito, son cóncavas. La forma en la que yo siempre lo recuerdo es porque esta palabra, lo que les digo, como que se me asocia a una coquita, como si fuera una coca. Entonces, cóncavo siempre va a ser las cosas que vayan hacia adentro. Esto le sirve para cualquier contexto. Cualquier contexto es exactamente la misma definición. Cóncavo, ya saben, es como si fuera una coquita, como las cosas que van hacia adentro, mientras que convexo es las cosas que van hacia afuera. ¿Listo? En cuadriláteros, digamos que, bueno, este dibujito lo hago como para que entiendan un poquito la idea, diferencia. En cuadriláteros, ¿cómo lucen?
Los cóncavos son aquellos cuadriláteros que son tipo, por ejemplo, así. Sí, si se dan cuenta, pues esto es un cuadrilátero, tiene 4 lados. ¿Esto es un paralelogramo? Aparte de cuadrilátero, ¿ustedes creen que No. no, exactamente? Este es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Es un cuadrilátero convexo porque todos sus lados apuntan hacia afuera, ninguno apunta hacia adentro, todos sus lados apuntan hacia afuera. No es un paralelogramo porque vean que listo, si bien estos dos lados son paralelos, estos dos de arriba no son paralelos. Estos no son paralelos. El de arriba y el de abajo no son paralelos. Si yo estirara esta línea un poquito más, pues en algún momento se me va a cruzar con la de abajo, o sea, eso no es un paralelogramo. Pero si es un cuadrilátero, tiene 4 lados y es un cuadrilátero convexo. Acá nos podríamos encontrar también cualquier tipo de cuadrado, rectángulo, rombo. De hecho, todas las figuras que hemos trabajado hasta el momento de paralelogramos son a su vez cuadriláteros convexos, ¿sí? Son hacia afuera. Vamos a ver cuál sería el ejemplo de un cuadrilátero convexo, perdón, cóncavo. Entonces, un ejemplo va a ser, por ejemplo, algo así, ¿sí? Si se dan cuenta, bueno, esta figura pues también tiene 4 lados, es un cuadrilátero, tiene 1, 2, 3, 4 lados, pero vean la diferencia un poco. Vean que acá tenemos algunos lados, no tienen que ser todos, pero 2 de sus lados apuntan hacia adentro, ¿sí? Es como que se van hacia la figura. Estos cuadriláteros son los cuadriláteros que son cóncavos. A eso me refiero como que son encocaditos, ¿no? Como que se van hacia adentro, tratan de alguna manera en alguno de sus lados, como apuntar hacia el centro de la figura o hacia las partes internas generalmente. Entonces, para que los identifiquen, estas figuras también son cuadriláteros, tienen 4 lados, pero pues no son convexos, no apuntan hacia afuera, sino que hay unos que apuntan hacia adentro. Cuadriláteros cóncavos, ¿listo? Bueno, acá ustedes podrían imaginarse cualquier tipo de ejemplos, pero yo creo que con este ya, con este basta. ¿Listo? Vamos a ver, esas son como las clasificaciones generales de los cuadriláteros, generales, ¿listo? Como que realmente no importa qué tipo de cuadrilátero tú tengas, siempre va a ser o convexo o cóncavo, siempre. Voy a hacer, no sé si hasta acá hicieron ese dibujito, tomaron los apuntes de cóncavo y convexo. Bien, Lau, listo. ¿Quién falta? Diga Sí, yo. profe. Perfecto. Tomen los apuntes, chicos, que esto es supremamente fundamental porque son clasificaciones, no nos confiemos en nuestra memoria. Simplemente son clasificaciones para que entendamos cómo se subdividen las figuras geométricas. Listo. en qué otra forma también se clasifican los cuadriláteros? También tenemos trapezoides. Cuadriláteros que son trapezoides. Entonces, ¿cuáles son aquellos que son trapezoides? Son aquellos, bueno, para esto les voy a colocar como una definición, ¿listo? Pero también se los voy a dibujar, obviamente. Entonces dice que son aquellos que no tienen lados opuestos paralelos. ¿Listo? Son aquellos que no tienen lados opuestos paralelos. Esto responde un poquito a esos cuadriláteros que no son paralelogramos. También son cuadriláteros, no necesariamente por no ser paralelogramos dejan de ser cuadriláteros. Y estos son en específico aquellos que ninguno de sus lados son paralelos. Entonces, como por ejemplo, vamos a hacer por acá unos ejemplos. Entonces, digamos, bueno, no pueden ser ningunos paralelos. Entonces, digamos así, así y así. ¿Sí ven?
Esto es un cuadrilátero porque tiene pues 4 lados, pero vean que ningún par de lados es paralelos. Ni este con este, ni este con este. ¿Sí? No son paralelos, o sea, no apuntan exactamente hacia la misma dirección. Si nosotros estiráramos en algún momento estas líneas, lo voy a hacer acá como un ejemplo. Si estiráramos estas líneas lo suficiente, si se dan cuenta, acá, bueno, esa no. Acá, chas. Pues en algún punto se van a cruzar. Eso quiere decir que realmente no son paralelos. Recuerden que las líneas paralelas son aquellas que jamás se cruzan, que sin importar cuántas las estiremos hacia alguno de sus lados, nunca se van a cruzar. Si se dan cuenta, pues estas, evidentemente, en algún punto, si yo las estiro lo suficiente, se van a cruzar. Por ende, pues no sirven para hacer líneas paralelas. Entonces ahí cabe como que esas son trapezoides, ya saben, ninguna de sus líneas son como tal paralelas. Acá para las personas que les guste como este ambiente de los parques de ruedas, llamados skate parks, van a encontrarse con que solo son como este tipo de geometrías se utilizan muchísimo para todas las rampas generalmente. Son diferentes geometrías que realmente tienen una función de ese tipo, pues por sus ángulos más que todo. Todos generalmente son cuadriláteros y pues bueno, de alguna forma tienen algún tipo de esta clasificación. Por si de pronto lo ven ahí asociado, es por esa razón. Acá podríamos tener otro ejemplo, pues bueno, este sería un trapezoide de tipo convexo, ¿no? Todos los puntos, todos los lados apuntan hacia afuera. Hagamos un ejemplo de un trapezoide, si ustedes también quieren dibujar ahí alguno que quieran en su cuaderno diferente, el que yo dibujo, háganlo, la idea es que con eso pues como que practiquemos si entendemos o no, ¿listo? Hagamos por acá uno cóncavo, entonces digamos uno, bueno, lo voy a hacer con negrito. Uno cóncavo podría ser tipo este, acá, chas. Bueno, lo voy a hacer como con esta apertura hacia acá más bien. Así, así, no sé si acá me conecte, no, ahí la embarré un poquito. Listo, vean que este también es pues es un cuadrilátero, tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4. Este es convexo porque si se dan cuenta hay un ángulo que es interno, hay un ángulo que va hacia adentro, que sería en este caso este de acá. Entonces podemos decir que es cóncavo. Y aparte de eso es un trapezoide. Es un trapezoide, ¿por qué? Porque ninguno de sus lados es paralelo con otro, ninguno. Sí, acá de hecho se cruzan bastante, son bastante prominente el hecho de que, bueno, ninguno es paralelo, ningún lado con su par es paralelo. Entonces, bueno, estos son los trapezoides. No sé si respecto a hasta acá alguien tiene alguna pregunta. Listo. Tomen los apuntes, dibujen esos así rápidamente. Listo. Saca alguien falta por tomar apuntes, diga yo. Yo, profe. Listo, dale. Me avisas. Listo, profe. Listo. Entonces, sí, miremos por acá otro. Esos son los trapezoides, ¿no? Trapezoides. Ya saben, ninguno de sus lados es paralelo con otro.
Finalmente, la otra clasificación que hay así como general son los trapecios. Trapecios. ¿Listo? Los trapecios son aquellos que, bueno, también lo voy a escribir, tienen dos lados opuestos. Paralelos, llamados bases, y los otros lados llamados lados no paralelos. ¿Listo? A diferencia con el trapezoide, los trapecios pasa que sí tienen un par de lados que son paralelos, pero solamente un par. Los otros pues no son paralelos entre sí, pero siempre deben tener por lo menos un lado que van a ser las bases. ¿Listo? Las bases van a ser paralelas. Mientras que los otros lados que tienen, pues no necesariamente van a ser paralelos, ¿sí? Entonces, acá para este tenemos tres subclasificaciones que se las voy a mostrar cada uno. Entonces, la primera son los trapecios. Trapecios. Uy, acá yo no sé por qué hice este súper error. Acá, perdón, acá esto es con C, trapecios es con C. Isósceles. Trapecios isósceles, escalenos. Pues, o sea, acá también es trapecios escalenos y trapecios rectángulos. Esas son como las subclasificaciones de los trapecios. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Bueno, el primero, entonces los voy a dibujar y ya se los explico un poco. Sí, acá está. Listo. Bueno, acá no me quedó muy igual, pero bueno. Y los rectángulos. Listo. Les voy a explicar entonces la diferencia entre estos tres. Primero, el trapecio isósceles es, bueno, no es un paralelogramo pilas, ¿no? Pilas con eso, no es un paralelogramo porque estas dos líneas de acá no son paralelas, no apuntan hacia la misma dirección, eso quiere decir que en algún momento se van a cruzar. Pero el trapecio isósceles es aquel que tiene sus dos bases, pues ustedes ya saben, son paralelas, ¿cierto? Las dos bases son paralelas y los de los lados miden exactamente lo mismo. Con estas rayitas que dibujo ahí quiere decir que miden exactamente lo mismo. Creo que ahí en mi dibujo no quedó muy exacto. Ustedes traten de hacerlo exacto. Estos dos lados, que son los lados que no son paralelos, estos lados no son paralelos porque vean que si yo los estiro un poquito, pues en algún momento se van a cruzar, pero sí miden exactamente lo mismo. Dos lados de ellos miden exactamente lo mismo, mientras que las bases, pues no miden lo mismo, pero sí son paralelas. O sea, apuntan hacia el mismo lado y jamás en la vida se van a cruzar. ¿Listo? Que a veces nos confundimos, a veces pensamos que un trapecio isósceles es un paralelogramo porque vemos que como que
tiene pares de líneas similares, pero vean que no nos podemos confundir. Estas dos líneas, a pesar de que miden lo mismo, no son paralelas. Por eso no es un paralelogramo, ¿sí? No son paralelas, pues porque en algún momento si ustedes las estiran se van a cruzar. Entonces, no son paralelas. Eso es como lo que nos sirve para identificarlo, ¿no? Esos son los isósceles, ¿listo? Estas rayitas que yo les hago acá en las líneas quieren decir que miden exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con los escalenos? El escaleno, pues ustedes ya saben, tiene también como un trapecio cualquiera, tiene sus bases que son paralelas, ¿sí? Base de arriba y base de abajo son dos líneas paralelas, esta de acá con esta de acá son paralelas, por más de que se estiren ellas nunca se van a cruzar, apuntan hacia la misma dirección. ¿Cuál es la diferencia con el trapecio isósceles? Lo que pasa es que estos dos lados que no son paralelos no miden lo mismo, miden diferente. ¿Listo? Entonces, este lado mide una cosa y este lado mide otra. Acá le pongo dos rayitas para diferenciar que no miden lo mismo. ¿Listo? Ustedes se van a encontrar con este tipo de, bueno, como de características en la geometría en donde les muestran si los lados miden lo mismo o no. Cuando miden lo mismo, tienen exactamente la misma rayita. Acá lo que les digo es que, bueno, un lado mide una cantidad y el otro lado digamos que la pareja, no mide lo mismo, mide completamente diferente. ¿Listo? Entonces, esos son los escalenos. Pues como trapecios, ya saben, tienen las dos bases paralelas. Los otros dos lados no son paralelos, pero aparte de no ser paralelos, tampoco miden lo mismo. ¿Listo? Finalmente, con los trapecios rectángulos, entonces lo mismo, pues también son cuadriláteros, tienen nuestras dos bases que son paralelas, o sea, la base de arriba y la base de abajo son paralelas, pues que esa es una de las características de los trapecios, debe haber dos bases o dos líneas que sean totalmente paralelas. Acá los otros dos lados también son diferentes, pero la característica principal es que siempre va a tener un ángulo recto. ¿Listo? Nuestro trapecio que es rectángulo es aquel que va a tener un ángulo recto, ¿sí ven? Acá tenemos un ángulo recto, ya saben que los ángulos rectos miden 90 grados, son justo dos líneas perpendiculares, ellas son perpendiculares, se cortan justo por, digamos que por su eje de 90 grados. Y pues el otro lado pues puede tener un ángulo cualquiera, ¿listo? Estos dos lados pues miden exactamente, pasa lo mismo que con el anterior, miden diferente estos dos lados, pero la característica principal es que el ángulo debe tener por lo menos un ángulo recto. ¿Listo? Esas son las clasificaciones de los cuadriláteros en general. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda. Listo, chicos y chicas. Entonces, tomen los apuntes. Yo voy a tener por acá la grabación.